Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Gracias, como decía antes, a MSD por confiar en nosotros, y gracias también al Banco de Santander, que se me ha olvidado decirlo, ayer en la inauguración han potenciado un gran número de becas para que vosotros podáis estar aquí, así que también muchas gracias a ellos por... bueno, he decidido exclusivamente One Health. Es que se utiliza demasiado y ya parece que va a solucionar todo, y creo que es importante conocer las limitaciones, de dónde viene One Health, y entonces he preparado una charla un poco dedicada a todos, a los estudiantes sobre todo. Una vez parece que estamos aquí en un congreso entre microbiólogos, pero no, realmente lo que quiero que el foco esté en los alumnos en streaming y vosotros, para que entendáis un poquito cómo hemos llegado a este concepto y por qué y qué significa realmente, ¿no? Entonces, como veis, esto es el universo. Cuando vemos el universo, vemos que está formado por un montón de estrellitas, y una de esas estrellitas es el Sol, y cerca de ese Sol hay un planeta, que es el único planeta en el que hay vida, que es el nuestro, pero estamos buscando ahora vida en otro planeta, la vida la estamos buscando en Marte. ¿Qué vida? ¿Qué tipo de vida estamos buscando ahí? Estamos buscando vida exclusivamente microbiológica. Es decir, que pensamos que la vida en Marte, y la vida realmente en una de las formas de vida más importantes en el universo realmente, es la forma microbiológica. Y esta es una foto del Perseverance de ayer mismo. O sea, si entras en la página web del Perseverance, puedes descargarte día a día todas las fotos que nos van enviando de ahí, cosa que a mí siempre me impresiona. Y estamos ahí ahora mismo más o menos buscando en una profundidad de unos 10 centímetros, buscando restos microbiológicos. Cuando vemos nuestro propio planeta, esto es visto desde la Luna, y pensamos en la vida en la Tierra, normalmente tendemos a pensar en esto. Decimos, bueno, pensamos en seres humanos, ¿no? Hemos sido relativamente pocos seres humanos durante mucho tiempo, y luego algo ha pasado allí, más o menos en los años 2000, donde yo diría que el equilibrio, aunque sobre esto se puede discutir filosóficamente, el equilibrio Tierra-seres humanos se ha roto, y donde tenemos este crecimiento exponencial, donde éramos hace muy poco 7.000 millones de personas, somos 8.000 millones de personas, y vamos a ser más de 10.000 millones de personas en la Tierra, y lo cual pues plantea una serie de problemas, probablemente por nuestro sistema sanitario tan exitoso. Yo creo que lo que ha ocurrido aquí realmente, y no os lo voy a detallar, pero probablemente esto coincide con el descubrimiento de los antibióticos, con cómo hemos sido capaces de vencer enfermedades bacterianas, coincide también con la vacunación, o sea que no voy a discutir con los inmunólogos acerca de si las vacunas o los antibióticos han sido más importantes, pero yo como microbiólogo y trabajando en resistencia a antibióticos, creo que esto se debe principalmente a que hemos sido capaces de vencer a las bacterias. Entonces, efectivamente, pensamos que estos son como los grandes reyes y los señores de la Tierra. Y es así como pensamos a nivel egocéntrico, y es posible que nos hayamos podido imponer en la Tierra realmente por ese tipo de conciencia. Pero, sin embargo, cuando pensamos en quién nos habita a nosotros, todos sabemos que hay un microbioma, que estamos completamente colonizados, no solamente externamente, sino también interiormente, en todo nuestro sistema gastrointestinal, por millones y millones de bacterias. Tantos millones de bacterias por gramo de contenido intestinal como seres humanos hay en la Tierra. Es decir, en cada gramo nuestro de contenido intestinal tenemos tantas bacterias como seres humanos tenemos en la Tierra. 8.000 millones, más 8.000 millones, más 8.000 millones, más 8.000 millones, más 8.000 millones. Es decir, tenemos millones y millones de planetas solamente en nuestro intestino. Y cuando hablamos, ayer decía Jordi, y cuando viajamos en avión estamos transportando millones de planetas en un avión de un sitio a otro, permitiendo que luego esta cantidad de seres vivos se diseminen luego por otros sitios. De hecho, hay una teoría evolutiva graciosa que dice que la vida en la Tierra realmente está formada por las bacterias, y que todos los seres vivos superiores han sido inventados, generados por las bacterias para diseminarse por el mundo. Si pensáis que cada ser superior realmente al final es dominado por sus bacterias para que nosotros comamos y las alimentemos y luego las diseminemos a través de las heces. Y prácticamente todos los seres vivos están hechos así. Así que si uno lo piensa realmente, igual todos somos una invención, una especie de naves nodrizas, todos los animales de la Tierra y todos los seres humanos de la Tierra, para diseminar las bacterias por el mundo entero. Eso a mí me hace gracia. Pero la verdad es esa, que no hay ningún ecosistema en la Tierra que no esté colonizado por bacterias. Y tampoco hay
ningún ser vivo en la Tierra que no esté internamente colonizado por bacterias. Así que algo hay de cierto en esto, porque han sido capaces de adaptarse a todos los ecosistemas de la Tierra y a todos los seres vivos de la Tierra. Lo cual nos da una idea de la capacidad de adaptación de las bacterias. Como hemos visto, esto ocurre, por lo tanto, no solamente en cada gramo de contenido intestinal de cada ser humano, sino en cada gramo de contenido intestinal de cada animal de la Tierra. Así que siento deciros que el ser humano no es el gran campeón de la Tierra, sino realmente el gran éxito del ser vivo en la Tierra son las bacterias. ¿Y cómo lo han estado pasando, cómo lo han hecho las bacterias para sobrevivir en nuestros intestinos, ahí fuera, en los charcos, en un jardincito? ¿Cómo lo han hecho? Bueno, pues no de una forma tan pacífica como nosotros pensamos, sino que se han estado peleando y han estado luchando unas con ellas por colonizar determinados ecosistemas. Y eso lo han hecho produciendo, como vemos aquí perfectamente, moléculas y sustancias que son capaces de matar a otras. Es lo que les ha permitido colonizar unos ecosistemas a unas y no a otras. Y esas moléculas que han estado utilizando desde hace más de 4.000 millones de años, el ser humano lleva en la Tierra más o menos 300.000 años, aproximadamente, esto es desde hace más de 4.000 millones de años, están las bacterias luchándose y peleándose unas con otras por medio de antibióticos, que es lo que está produciendo esta bacteria aquí en medio. Y, por lo tanto, desde hace millones de años, otras bacterias se están enfrentando a esos antibióticos. Es decir, que el desarrollo de antibióticos y el desarrollo de mecanismos de resistencia a antibióticos es probablemente de los fenómenos más antiguos que conozcamos en la Tierra. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, no vamos a poder evitarlo. ¿De acuerdo? La resistencia a antibióticos no la vamos a poder evitar. Es inherente a la vida en la Tierra. Lo que pasa es que nosotros, llega un momento dado, más o menos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? En la Primera Guerra Mundial, los millones de muertos fueron todos muertos por infecciones bacterianas realmente, heridos, que luego con aquellas heridas se infectaban y morían. En la Segunda Guerra Mundial, sobre todo bombas, porque ya teníamos penicilina, ya se curaban los soldados con heridas de bala. Sí, es que si no dentro, como no me oían bien, está mejor así, un poquito como Julio Iglesias. ¿Así? Julio Iglesias, es una analogía de tío mayor ya, ¿eh? Estos igual no saben ni quién es. Enrique Iglesias. ¿Alguien pregunta quién es? Fuera de clase. Bueno, ese ya. Esa ya. Vale, gracias Javier por avisar. Es que estoy obsesionado con que nos escuchen, ¿sabes? Por streaming. Bueno. Entonces, Fleming, como sabéis, se le contaminó una placa trabajaba con Staphylococcus aureus, entonces se le contaminó una placa con un hongo y entonces se dedicó, así ayudó a revolucionar realmente la medicina moderna. Toda la medicina moderna, bueno, mi opinión, es que el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad son los antibióticos. Es mi opinión personal. Hemos llegado a controlar a todas las bacterias por antibióticos. De hecho, por poneros un ejemplo, toda la medicina moderna está basada en que controlamos a las bacterias. Todas las cirugías mayores, aquí pongo un ejemplo de la Organización Nacional de Trasplantes, todos los trasplantes son solamente posibles porque los antibióticos funcionan. Me gusta poner este ejemplo porque, como sabéis, es una de las organizaciones de trasplantes mejores y más efectivas del mundo. Por algo bueno que tenemos en España, pues yo creo que esto lo digo no solamente en España, sino fuera de España, creo que podemos estar orgullosos, pero ser conscientes de que ningún trasplante, ninguna cirugía mayor sería posible si los antibióticos no funcionaran. ¿De acuerdo? Así que tenemos en riesgo a toda la medicina moderna porque el descubrimiento de los antibióticos más o menos ha seguido esta curva. Y es que tenemos una época dorada del descubrimiento de los antibióticos donde la gente, en lugar de esperar a que se le contaminara una placa como Fleming, pues iba ahí fuera y se empezó a traer los microorganismos que están ahí fuera, unos hongos, unas bacterias, etcétera, etcétera. Y todo eso vimos como descubrimos todas las familias de antibióticos a base de traernos microorganismos de ahí fuera. Y más o menos en los años 70-80 tenemos un superávit de antibióticos. Superávit de antibióticos. Es decir, para cada infección bacteriana, cada clínico podía elegir entre 1, 2, 3, 4, 5 antibióticos distintos que funcionaban. Entonces la industria farmacéutica decidió en ese momento centrarse en otro tipo de moléculas e hizo bien. Porque a veces se apunta con el dedo y dice, no, ¿por qué abandonaste los antibióticos? Bueno, porque se centró en HIV, una infección controlada hoy día,
Y gracias a que la industria farmacéutica se dedicó a descubrir otras moléculas, por ejemplo, contra HIV, es una pandemia, no es la primera pandemia que tenemos, hemos tenido muchas, una pandemia que hoy día tenemos controlada clínicamente y la esperanza de vida de un paciente de HIV es la misma que la de alguien no infectado con HIV, lo cual es un gran éxito. También se han desarrollado muchas terapias contra cáncer que realmente son muy efectivas. Así que el problema que tenemos, como ya hemos visto estos días, es que en los últimos 30 años no hemos descubierto ninguna sola familia nueva de antibióticos y tenemos hoy día muchas resistentes y muy pocos antibióticos en el pipeline, así por hacer un resumen. Y utilizamos los antibióticos tanto en seres humanos como en animales, y esto es algo que hay que dejar realmente un poco claro, que se dijo por encima. Está prohibida en la Unión Europea la utilización de antibióticos como promotores de crecimiento. Eso no significa que esté prohibida en la utilización de animales, está prohibida como promotores de crecimiento. Eso significa que sabemos que dándole poquitos antibióticos en toda la vida a un animal crece un 30 o un 40% más. Se hace en América, ya lo viste ayer como Pilar, decías, lo estamos intentando, no es fácil, pero se hace en China, en la India, en muchos países en África y en Latinoamérica, pero está totalmente prohibido en la Unión Europea y perseguido. Lo digo porque muchas veces todavía, parece mentira que todavía no haya permeado, pero probablemente la culpa sea nuestra, que no lo comunicamos bien, pero que no haya permeado y todavía se dice, se dan los, y lo leo en periódicos que aparentemente serios, se le dan los antibióticos para que los animales se engorden y tal. Eso está en la Unión Europea está 100% prohibido, ¿vale? Y perseguido. Entonces, el problema de la utilización de antibióticos en animales es que realmente en cada sitio donde utilizamos antibióticos se pueden generar bacterias resistentes, ¿de acuerdo? Y esas bacterias resistentes potencialmente, y luego os enseñaré algún ejemplo, pueden pasar o por la cadena alimentaria, o por el aire, o lo que sea, pueden pasar al ser humano, ¿de acuerdo? Y como digo, cada vez que se da un antibiótico a un animal, hay un concepto, le digo para que entendamos bien este concepto de One Health, hay un concepto que no conocemos, bueno, sí lo conocemos, pero se conoce poco, que es un periodo de supresión. Es decir, cada vez que se da un antibiótico a un animal, hay que esperar un tiempo para utilizar un producto de ese animal para alimentación humana. Lo conocemos en la lactancia materna. En la lactancia materna sabemos que cuando la madre toma ciertos medicamentos, no solamente antibióticos, sino también muchos medicamentos, no puede amamantar a su hijo. Es algo similar. Hay un periodo en el cual la concentración de ese medicamento, sea un antibiótico o sea lo que sea, es tan alta en la carne, en la leche, en los huevos, etcétera, que no se puede utilizar para consumo. ¿De acuerdo? Así que cuando dicen, la carne tiene antibióticos, no sé cuántos, no es verdad. Y todavía hay, y un amigo mío pediatra me lo dijo el otro día, sí, con tomarte un filete de pollo tomas suficiente antibiótico, tal. Y yo, madre mía, tío, todavía hay gente que tiene ese concepto, ¿no? Así que no hay antibióticos en los alimentos que puedan perjudicar al ser humano, entonces, por lo tanto, eso es falso, ¿de acuerdo? Así que lo sepáis, los alimentos son seguros en Europa, etcétera. ¿Qué ocurre en una granja, en un país de estos, como nos mostraba ayer Pilar, donde realmente pues, no hay un control y tal? Pues a lo mejor ahí en algún sitio, pues efectivamente dan un antibiótico al animal y al día siguiente lo matan y se lo comen. Puede ser, pero en Europa eso está muy controlado, ¿vale? La seguridad alimentaria es alta. Pero la realidad es que utilizamos, o sea, cuando veo esto digo, oh, esto es... ¿Qué pasa? ¿Cojo otro? Lo apago. ¿Mejor? Sí. Entonces, aunque esto me parece un poco sensacionalista, la realidad es que utilizamos antibióticos en seres humanos, en animales, prácticamente en el mundo entero. Esto es verdad. Y lo que tenemos que intentar es utilizarlos de una forma un poco más controlada. ¿Cuál es el efecto de la resistencia a antibióticos? Aquí os pongo simplemente una diapositiva que me descargué antes de ayer de la Dirección General de Tráfico, de la cantidad de muertos que tenemos cada semana y cada mes por accidentes de tráfico, y vemos más o menos los que tenemos en España, más o menos entre 1.000, más o menos 1.000, etcétera, etcétera. Sin embargo, mueren muchas más personas, casi el triple de personas, por resistencia a antibióticos en España que por accidentes de tráfico. Son una tragedia los accidentes de tráfico, evidentemente, pero también es una tragedia que cada día mueran pacientes anónimos en todos nuestros hospitales porque las infecciones que tienen no pueden ser tratadas con antibióticos. Esto no lo estamos comparando con personas que mueren por infecciones bacterianas, sino porque esas infecciones bacterianas no son tratables, ¿de acuerdo? O sea, mueren realmente por la resistencia a los antibióticos.
Eso ocurre todos los días. ¿Por qué son pacientes anónimos? Pues son pacientes anónimos porque no mueren por una enfermedad concreta, que digamos, COVID positivo, tuberculosis, sino que mueren 3 pacientes en el Hospital de Jesús por una Cinetobacter, bueno, voy a decir otro, en un hospital, en cualquier otro hospital, por una Cinetobacter resistente a una carbapenemas. Pero en los 5 hospitales más allá resulta que es por una Klebsiella pneumoniae resistente con una SBL y resistente a colistina, que le habían dado en el último momento. Y el otro es por una MRSA resistente a vancomicina. Entonces, no son enfermedades muy diagnosticadas, diciendo, entonces no es fácil de contabilizar, no es fácil de poner los números. Yo creo que es algo que no hemos resuelto para poder comunicar suficientemente bien cuál es el problema. Pero como es una patología distinta, y uno por una infección urinaria complicada, el otro por una septicemia complicada, el otro por una infección postquirúrgica, entonces cuantificarlo no es fácil, pero la realidad es esta, que mueren todos los días pacientes y cuyos nombres no sabemos, no salen en el periódico, no salen en las estadísticas, pero ahí están muriendo por resistencias a los antibióticos. Y como os decía, estamos utilizando antibióticos en seres humanos, en animales, y también se utilizan en agricultura. Es algo contra lo que estamos luchando, pero es así. Las plantas, y es algo, hablo de ello desde el desconocimiento, pero las plantas también tienen infecciones bacterianas, a veces muy graves, a veces producen hambruna esas infecciones bacterianas, entonces por lo tanto se les da streptomicina y algún otro antibiótico, se les da también a las plantas con la consiguiente diseminación de esos antibióticos y resistentes a antibióticos en el medio ambiente. ¿Cómo se disemina la resistencia? O se genera, muy sencillo, selección natural, darwinismo. Yo creo que todos estos lo entendéis un poquito. El antibiótico mata prácticamente a todas las bacterias, menos a esa que decía Rafa, que tiene una pequeña mutación al azar en un sitio, en otro. Entonces esa resiste, y esa es la que se hace al final, llega a colonizar todo ese ecosistema, porque el antibiótico ha matado a todos sus competidores. Y lo malo es que además las bacterias son capaces, como decía Cristina Muñoz en una charla, me hizo gracia, dice, las bacterias son muy cotillas, decía. Y es porque realmente son capaces de transmitirse genes de una a otra así horizontalmente, así como quien no quiere la cosa, a veces así tocándose un momentito, pero a veces incluso sin tocarse, se transmiten los genes de resistencia a antibióticos por muchos mecanismos posibles, como por conjugación, por ejemplo. Esto es un vídeo que funciona en Mac, pero no en PC, que donde las bacterias se transmiten constantemente esos genes de resistencia a antibióticos, parte del secreto por el cual las resistencias a antibióticos se diseminan tan eficientemente. Así que el problema de la resistencia a antibióticos no es solamente que una bacteria patógena se haga resistente, sino que también nuestras bacterias comensales se hagan resistentes, que por lo tanto nuestras bacterias comensales sean un reservorio de esos genes de resistencia a antibióticos, y encuentre una bacteria patógena que sea sensible a los antibióticos, en nuestro sistema gastrointestinal enseguida capta esos genes de resistencia de esas bacterias comensales que tenemos en el intestino. Es decir, cada vez que utilizamos antibióticos, igual curamos, pero estamos generando y produciendo una especie de banco de genes de resistencia a antibióticos en nuestro intestino o en cualquier ecosistema. Puede ser en un charco, puede ser en el intestino de un animal, que luego esos genes de resistencia a antibióticos pasan luego a bacterias patógenas. ¿De acuerdo? Es muy complejo, y haya bacterias patógenas o no. Y esto lo dijo ya Fleming, esto lo tenemos de un documental que nos hicieron a Rafa y a mí hace un tiempo, pero bueno, esto es de la charla de Fleming cuando le dieron el premio Nobel. Existe el peligro de que un hombre ignorante pueda fácilmente aplicarse una dosis insuficiente de antibiótico y al exponer a los microbios a una cantidad no letal de medicamento los haga resistentes. Fleming, premio Nobel. ¿De acuerdo? Ya hace mucho tiempo, es decir, ya se dio cuenta en el laboratorio que poniendo esa penicilina encima del Staphylococcus aureus, unos cuantos crecían ya en presencia de la penicilina, y dijo, no, fácilmente estas bacterias se pueden hacer resistentes, cuidado. Bueno, pues esto ya es una realidad. Así que lo que tenemos que hacer es preservar la acción de los antibióticos, y todos somos conscientes de ello. Durante mucho tiempo no hemos tomado grandes acciones para luchar contra la resistencia a los antibióticos. Y uno de los motivos es este. Es el famoso blame game. Blame game es el juego de la culpa. Cada vez que nos hemos sentado en los años, o mis predecesores, ¿no? en los 70, 80, 90, en una mesa para luchar, ¿qué hacemos con la resistencia a los antibióticos? ¿Cómo luchamos contra ella? Lo primero era, no me digas a mí que haga nada, porque tú estás utilizando los antibióticos en los animales, ahí a saco, y les estás dando un montón de antibióticos. Y dices, sí, es verdad. Yo lo doy a mis animales, pero tú en las farmacias lo estás dando sin receta, ahí a lo bestia, a cualquier tío que entres le estás dando antibiótico. Y dice, ya, claro, pero yo le doy antibiótico a este tío sin receta, pero las recetas, esos están recetando un montón de antibióticos y están dando así a diestro y siniestro. Y tal. Entonces, al final, todo el mundo se está echando la culpa unos a otros sin que nadie tomara acciones. Y ese ha sido el principal bloqueador de que se tomaran acciones contra la resistencia de los antibióticos. Por eso cuando os decía
qué suerte tenemos de que ahora al fin estemos haciendo cosas juntos, es verdad, porque durante mucho tiempo no se ha hecho, porque enseguida era, no, vosotros en los alimentos, no, vosotros en las farmacias, vosotros, y todo el mundo estaba la culpa. Así que el blame game ha acabado. Y ya cuando nos sentamos en una mesa, ya no discutimos. Todavía hay gente que vive en el siglo pasado, me ocurre a veces, ¿eh? Pero en general, en el siglo XXI pensamos, ya no vamos, no es una cuestión de acusar, es cuestión de ir de la mano, como ayer la presentación genial de Antonio y de Cristina, de la mano de decir, bueno, pues nosotros estamos intentando hacer esto en hospitales con un programa parecido, en primaria, en farmacias, o en animales, o en medio ambiente. ¿De acuerdo? Esa es un poco la filosofía en la cual quiero que os criéis vosotros también, y mis alumnos de la facultad también, y todo el mundo en general. Mi anhelo es que todos nos criemos en este ambiente de One Health, de concordia, de paz y amor, como se decía ayer, de paz y amor realmente, pero luchando de forma ordenada y apoyándonos unos a otros contra la resistencia a los antibióticos. Esto es realmente un resumen de lo que es One Health. Hay gente que se pregunta, ¿es que debemos utilizar antibióticos en animales? Pero claro, si el problema es tan grave, a lo mejor habría que prohibirlo totalmente. Y ayer lo decía Juan Carlos, de MSD, decía, hay un sector en el mundo que está empujando hacia que se prohíba la utilización de antibióticos en animales, pero no hay más que ver esto. Y no voy a poner ninguna diapositiva más al respecto. Es decir, los animales enferman. Esto es una conjuntivitis purulenta, podría poner un absceso, tenía fotos de fracturas abiertas, etcétera, de cualquier cosa, pero yo creo que con esto vale. Los animales enferman. Nosotros enfermamos, a pesar de que nos criamos en ambientes semiestériles en nuestras ciudades y nos cogen los chupetes y nos los esterilizamos, etcétera, etcétera, enfermamos. Porque las bacterias están ahí, nos producen enfermedades, y lo ocurre exactamente igual en animales que ocurre exactamente igual en el hombre. Y por lo tanto, cuando un animal enferma o un ser humano enferma, debemos tratarlo. Así que yo estoy a favor de la utilización de antibióticos tanto en animales como en el ser humano, evidentemente. Pero en animales estoy a favor, porque pueden enfermar y hay que tratarlos. Por bienestar animal, por motivos éticos, el ser humano en la Tierra, hay que tratarlos. ¿Cuándo empezamos a trabajar un poquito en este concepto de One Health? Vamos a trabajar juntos. Pues ya en el 2004 organizamos un proyecto europeo que se llamaba MedVetNet, Medical and Veterinary Network. Y aquí participábamos un montón de instituciones europeas donde la mitad eran de salud pública y la mitad de medicina veterinaria. Y ya allí empezamos a trabajar en resistencia a antibióticos desde un punto de vista de One Health. Este es el primer proyecto que hubo en Europa que se llamaba Vigilancia de Emerging Antimicrobial Resistance, de resistencias emergentes críticas para humanos, o sea, el foco está realmente en salvar vidas del ser humano, lo cual es obvio, en alimentos, environment, animals y men. ¿De acuerdo? O sea que ya en el año 2004 empezamos con el concepto, vamos a mirar todo junto, me da igual si la bacteria viene del alimento del ser humano, de dónde, vamos a ver cómo podemos intentar detectar la emergencia de la resistencia a los antibióticos. Y hoy día este concepto ya ha emergido mucho más y tenemos pues el European Joint Program, el programa europeo de resistencia a antibióticos, y tenemos un gran número de programas todos basados en este concepto un poquito de One Health. De hecho, mañana, bueno, ha empezado hoy, pero hablo mañana en un curso del European Joint Program de One Health, donde también es un summer school de este tipo, pero que dura 15 días, también donde solamente vamos a ver cuál es el efecto del medio ambiente y de la resistencia a antibióticos desde un punto de vista de One Health. Y todo empezó un poquito cuando, como ya lo dijo Laura, con Strategic Research Agenda que hicimos de la JPI para ver qué medidas podíamos tomar a nivel de investigación contra la resistencia a antibióticos desde un punto de vista de One Health. Y en el 2014, al fin, la OMS se dio cuenta debemos hacer algo contra la resistencia a los antibióticos. Y aquí este es el informe de Jim O'Neill, clásico, para que todos lo referenciéis bien, porque todo el mundo habla de él, pero la gente no lo referencia bien, y Jim ya me ha regañado varias veces y me ha dicho, no es un informe de la OMS, este es el informe que yo hice y quiero que se refiera así, que es el de para el año 2050, más de 10 millones de personas morirán si no hacemos nada contra la resistencia a los antibióticos. Este es el informe de Jim O'Neill. Y como ya ha dicho Rafa también, importante en nuestras vidas, es que de repente en el 2016 la ONU decidió la resistencia a antibióticos es el mayor problema sanitario que tenemos. Y lo de la agenda política para nosotros ha sido muy importante. Por primera vez en el 2017, en esta reunión,
se dijo, tenemos que luchar contra la resistencia a antibióticos y desde un punto de vista One Health. Casi lloramos de emoción cuando vemos esto, porque realmente que a nivel político tan alto, donde se habla de muchas otras cosas, menos de resistencia a antibióticos, que una conclusión de un G20 sea, vamos a tener que luchar contra la resistencia a antibióticos, y encima desde un punto de vista de One Health, fue histórico, realmente. Y entonces ahí se empezó a hacer un collaboration hub, una unidad de colaboración entre los países del G20 para luchar contra la resistencia a antibióticos desde el punto de vista de One Health. Se ha mantenido en la agenda del 2019. Hay que acelerar los esfuerzos para luchar contra la resistencia a antibióticos desde el punto de vista de One Health. La siguiente reunión del 7 de marzo de 2020 todavía se ha conseguido mantener, incluso dentro de la pandemia. A pesar de la pandemia, tenemos que estar preparados para la resistencia a los antibióticos, que es por eso por lo que estamos nosotros aquí. Hay una pandemia silenciosa, la otra pandemia, que ha continuado empeorando en paralelo a COVID durante este tiempo, pero que sigue empeorando y como oímos ayer y luego os enseñaré, parece que incluso ha empeorado con COVID. Y lo último, la última reunión que hemos tenido, que ha sido de mayo del 2021, donde tenemos que seguir luchando contra One Health y Antimicrobial Resistance. Esta es una reunión también del G20 de los ministros de Sanidad, ¿de acuerdo? Así que parece que estamos ahí, todos estamos de acuerdo, tenemos que luchar contra la resistencia a antibióticos desde un punto de vista de One Health. ¿Qué ocurre con la resistencia a antibióticos? Pues que está fuera de control. Eso es un hecho. Vemos los mapas. Esto es en Cipro E. coli y Cipro E. coli en hospitales en el mundo aumenta, aumenta y aumenta. En ningún país hemos conseguido que disminuya ninguna resistencia a antibióticos, excepto aquel caso de MRSA en Reino Unido. Todo lo demás siempre o se estabiliza o aumenta. Así que está fuera de control la resistencia a los antibióticos. Esta es una decisión que se comentó el otro día. El Green Deal se acaba de firmar en la Unión Europea. Dice muchas cosas, pero una de ellas, y es una decisión política y vamos a tener que seguirla, es que vamos a tener que reducir la utilización de antibióticos en animales hasta el 2030 un 50%. Es discutible si lo tenemos que hacer, si debería ser un 50, debería ser un 30 o debería ser 0. No sabemos, porque no sabemos exactamente cuál es el efecto del uso de los antibióticos en animales en el ser humano. Exactamente no lo sabemos. Pero se ha decidido que sea un 50 y ahora tenemos que ver cómo lo hacemos. Yo creo que la idea va a ser, o la idea en general, hablando en Bruselas, es que reduzcamos el 50% general de toda la Unión Europea. ¿De acuerdo? Pero claro, va a haber unas peleas diciendo, bueno, yo ya he reducido mucho, ¿quién reduce más?, etcétera. Pero la idea es que reduzcamos hasta un 50% el uso de antibióticos totales, sumando acuacultura y animales terrestres. Para ponernos yo os voy a poner unos cuantos ejemplos de algo que se me ocurrió ayer y todavía que ayer no quedó muy claro de nuestro propio laboratorio y también de otros. Una de las aproximaciones que estamos haciendo para la resistencia de los antibióticos es, por ejemplo, secuenciar el microbioma entero. Porque Rafa ha hablado de surveillance, tenemos esta vigilancia de, bueno, me cojo un coli y mira a ver qué tal es, me cojo tu coli y mira a ver qué tal es, o tu coli, Javi, y mira a ver qué tal es, o el coli de Carlos, que como trabaja en mi laboratorio igual es multiresistente, hay que tener cuidado. Pero, pues acaso no nos miramos, pero igual casi todo, igual nosotros somos portadores de bacterias intrahospitalarias peores que las de otra gente, no digo que no. El caso es que esto, lo que estamos haciendo aquí es secuenciar el microbioma entero, porque no siempre ese coli representa todas las bacterias resistentes que tú tienes. Entonces cogemos un contenido de heces, extraemos el ADN entero y lo secuenciamos entero. Y con eso sabemos todos los genes de resistencia a antibióticos que tiene un paciente. Y eso podría clínicamente incluso ayudarnos. Podríamos decir, cojo qué antibiótico le prescribo a Jesús, a lo mejor podría coger sus heces, ver qué genes de resistencia a antibióticos tiene en su interior y a lo mejor intentar prescribir un antibiótico de los cuales no tenga un gen de resistencia a antibióticos él dentro. Con lo cual, a lo mejor ese antibiótico va a ser más exitoso clínicamente si le damos un antibiótico del cual Jesús ya tenga 6 o 7 genes de resistencia a antibióticos dentro que pueda fácilmente pasarle a una bacteria patógena. Es una posibilidad. Pero nos está sirviendo para vigilar exactamente, esto se ha hecho en animales, por ejemplo, qué genes de resistencia a antibióticos tenemos y cuántos, no solamente en distintos países, sino qué genes de resistencia a antibióticos, como decía Rafa, ¿no? Esto es un poco la genómica. Este gen confiere resistencia a colistina, este otro a cefalosporinas de tercera generación, y podemos ver así cuántos tenemos en cada país. Y no solamente eso, sino que qué medidas que estamos tomando en cada país están ayudando a reducir o no esa cantidad de genes de resistencia a antibióticos, independientemente de que en qué bacteria estén. Porque ya hemos dicho que esos genes de resistencia a antibióticos fluyen constantemente entre unas bacterias y otras, y no tengo muy claro que la vigilancia deba ser de clones bacterianos, a lo mejor debía ser de genes de resistencia a antibióticos presentes. Y de hecho el proyecto GLASS se basa de eso, coger aguas residuales y secuenciar todo lo que hay. Esto es, por ejemplo, un estudio parecido que hemos hecho junto con la gente de Ramón y Cajal, con María Teresa Coque, donde hemos visto los genes de resistencia a antibióticos que tienen cerditos y que tiene el ser humano.
Y vemos como los genes parece que en cerditos tienen más genes de resistencia a antibióticos, pero tienen más capacidad de moverse esos genes de resistencia a antibióticos en humanos. Como estamos viendo aquí, que hay más genes de movilización que genes de resistencia aquí. Así que bueno, así es como intentamos ver dónde están los genes de resistencia a antibióticos y cómo se pueden mover. Esto, por ejemplo, aquí hemos secuenciado de una granja todas las heces de los animalitos, hemos secuenciado el polvo, hemos secuenciado las heces de los granjeros y hemos secuenciado de un par de personas que vivían en la ciudad también sus heces. ¿Y qué hemos visto? Pues hemos visto que los animales tienen genes de resistencia a antibióticos en su intestino, vemos que el polvo de la granja tiene genes de resistencia a antibióticos y vemos que los granjeros tienen más genes de resistencia a antibióticos que la población fuera que vive en la ciudad. Es decir, que si pensábamos antes en vías de transmisión, el polvo de las propias granjas, por no decir el polvo de los propios hospitales también, puede ser un vehículo, y es un vehículo de genes de resistencia a antibióticos que es capaz de colonizar a los granjeros. Y de hecho, en los hospitales en Holanda, cuando entras en admisión, lo primero que te preguntan es si trabajas en una granja o tienes contacto directo con animales o no, para descolonizarte de MRSA, que hay un tipo de MRSA típico de los animales, y hasta que no te descolonizan no te llevan a otra sala. Así que en algunos sitios se está tomando ya como marcador de posible en persona que tiene más genes de resistencia a antibióticos que otras. Y de hecho hay una correlación lineal entre trabajar en una granja y tener genes de resistencia a antibióticos. Os hablaba de la transmisión. Cuando trabajamos en transmisión no solamente trabajamos animales, no sé cuánto, trabajamos a nivel a nivel molecular, cómo se transmiten esos genes de resistencia de unas bacterias a otras. Entonces, las plataformas más principales por las cuales las bacterias transmiten esos genes de resistencia a antibióticos son los plásmidos. Las bacterias tienen un cromosoma circular, pero luego tienen plásmidos, moléculas de ADN circular, que son capaces de transmitirse fácilmente de una bacteria a otra. Bueno, pues nosotros estudiando cómo se transmiten esos plásmidos de una bacteria a otra, hemos cogido unas bacterias con unos plásmidos y las hemos evolucionado en el laboratorio en presencia de ampicilina para ver si esos plásmidos son capaces de adaptarse de una especie bacteriana a otra fácilmente. Hemos cogido un plásmido que solamente está en Haemophilus influenzae, le hemos metido en coli y le hemos forzado a mantenerse en coli. ¿Cómo ha evolucionado ese plásmido? Pues ese plásmido en todos los casos ha sido capaz de adaptarse a otra familia bacteriana. Así que los plásmidos no solamente son capaces de transmitirse entre la misma especie bacteriana, sino que fuerzas con presión selectiva, que puede ser tratando a un paciente, a que esté y se adapte a vivir en otra familia bacteriana completamente distinta, y lo hace. Y luego hemos descubierto también cuáles son las estrategias por las cuales ese plásmido es capaz de sobrevivir ahí, y sin paper, no os quiero aburrir, pero básicamente porque es capaz de integrar distintas secuencias de inserción del cromosoma de esa bacteria. Es decir, que tenemos este plásmido adaptado a Haemophilus, ese mismo plásmido es capaz de adaptarse a Escherichia coli. ¿Cómo se adapta? Porque adquiere del cromosoma de coli distintas secuencias de inserción que le permiten, y no os voy a aburrir con eso, adaptarse a esta nueva especie bacteriana. Y estamos un poco abriendo la puerta hacia cómo las secuencias de inserción son capaces de permitir la adaptación de unos plásmidos a otras nuevas familias bacterianas, lo cual es bastante interesante. Y efectivamente, en algunos casos, esa adaptación a una nueva especie bacteriana le permite al plásmido colonizar un gran número de otras especies bacterianas, esa otra de la que viene y muchas otras, y en algunos casos, en función de qué IS sea la que salta ese plásmido, ya no le permite volver a su especie original, le permite solamente seguir colonizando especies de aquí. ¿De acuerdo? O sea, con lo cual quiero decir que desde este punto de vista de transmisión es importante entender bien los mecanismos, no solamente de animales, no sé cuántos, sino también la transmisión de genes de resistencia a antibióticos entre distintas especies. Hay distintos factores o formas por las cuales estos genes de resistencia a antibióticos se transmiten, y muchas veces existe la transmisión por fagos. Entonces nosotros hemos demostrado ahora mismo, bueno, básicamente hay como dos tipos de plásmidos distintos: los plásmidos de pequeño tamaño y los plásmidos de gran tamaño. Los plásmidos de pequeño tamaño naturalmente no tienen genes de conjugación, ¿vale? Porque esos genes de conjugación ocupan muchas kilobases, pero sin embargo muchos de ellos no tienen ni siquiera genes de movilización. Así que, ¿cómo se mueven todos esos plásmidos pequeños, que es casi la mitad de los plásmidos que hay en el mundo? Pues nosotros hemos visto que esos plásmidos básicamente se transmiten
por fagos. Es decir, que los fagos son capaces de infectar a una bacteria, llevarse parte de esos plasmiditos pequeñitos con genes de resistencia a antibióticos, y lo que estamos viendo ahora es si efectivamente son capaces de transmitirlos a otras bacterias. Es decir, que hay una cooperación entre elementos genéticos móviles, entre plásmidos y entre fagos, para diseminar de forma más eficiente los genes de resistencia a los antibióticos. Esta diseminación es como 10.000 veces mayor de lo que se pensaba anteriormente. Así que la diseminación cooperando distintos elementos genéticos móviles puede ser muy relevante. Y ayer hablábamos de nuevas estrategias. ¿Qué nuevas estrategias puede haber en la resistencia a los antibióticos? Este artículo, aquí veis cómo funciona un poco la política de publicar un artículo. Tú mandas un artículo y al final te llega una decisión de los editores y los revisores si se ha aceptado ese artículo o no. Ayer, este mail es de el 26 de julio del 2021, a las 15:30 horas, ayer me aceptaron este artículo en una revista científica que se llama Envio. Para que veas un poco cómo funciona, no te mola, porque estás ahí chequeando tu mail, que normalmente son malas noticias y rollo, y al final, decisión de tu artículo, ha sido aceptado, ya, eso ya te mola, y ya significa que ya lo puedes convertir libremente. Lo que hemos hecho, junto con Fernando de la Cruz, de Santander, hemos desarrollado inhibidores de la conjugación. Hemos dicho que esa transmisión de genes de resistencia a antibióticos puede ser importante. Bueno, pues ahora estamos con otra aproximación distinta. Podemos desarrollar moléculas que inhiban la transmisión de esos genes de resistencia a antibióticos de una bacteria a otra. Una forma de bloquear la diseminación de los genes de resistencia a los antibióticos. No es un antibiótico, no mata bacterias, pero sin embargo bloquea la diseminación de genes de resistencia a antibióticos. Y lo hemos probado en modelos in vivo y funciona, tanto en ratoncitos como en zebrafish, que es un modelo de pez, funciona y somos capaces de inhibir la transmisión de genes de resistencia a antibióticos en estos elementos. O sea que, como veis, utilizando estas moléculas y podemos inhibir la conjugación dentro del intestino de estos animales, lo cual, bueno, pues nos abre la puerta hacia nuevas estrategias de lucha contra la resistencia a antibióticos. A lo mejor no matar a las bacterias, sino simplemente impedir que transmitan esos genes de resistencia a antibióticos a otros. Podríamos pensar que podríamos darlo en todos los hospitales o lo que sea, probablemente se diseminarían menos los genes de resistencia a antibióticos. Antes hablamos de Venezuela, ayer un poquito, hay muy pocos datos de Venezuela, tal, no sé cuánto. Bueno, esto es un estudio que publicamos en Venezuela hace no mucho tiempo, hicimos un estudio de One Health, cogiendo muestras tanto humanas como de cerdos, como de perros, como del medio ambiente, etcétera, etcétera, y para no aburriros, lo que vimos es por primera vez en el mundo la coexistencia de una carbapenemasa del tipo NDM, como es NDM1, con un gen de resistencia a colistina MCR1. ¿De acuerdo? Una semana después se publicó en China. Pero algo ocurre también en Venezuela, a pesar de que es una especie de black box, donde realmente este tipo de bacterias están emergiendo en seres humanos allí. Así que es muy importante que exista esta vigilancia para que podamos alertarle a las autoridades que luego tomen medidas para intentar bloquear cuál es la emergencia de estos genes de resistencia a antibióticos. Y para acabar, ¿qué ocurre en el medio ambiente? Pues aquí hemos hecho un estudio en aguas residuales y en ríos de la región de Barcelona, el río Gavà y el río Cardener, que Jordi conoce. Y entonces hemos visto cómo tenemos un gran número en las aguas residuales de Barcelona, ciudad, de genes de Escherichia coli resistentes a colistina. O sea, que las aguas residuales, esto fue cuando se descubrió prácticamente el gen MCR1 de resistencia a colistina, las aguas residuales de Barcelona están llenas de Escherichia coli con estos genes MCR1. Y ahora, esto es un poco más reciente, ahora de abril de 2021 hemos secuenciado todas esas cepas y resulta que tenemos también en los ríos bacterias resistentes a los antibióticos. O sea, en los ríos tenemos bacterias de genes de resistencia a antibióticos y en las aguas residuales. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? La vemos aquí. Esto es un poco así revolucionario a nivel microbiológico, no os quiero aburrir, pero básicamente tenemos en los ríos muchos E. coli distintos, ¿de acuerdo? Lo cual es comprensible. Y en las aguas residuales muy pocos tipos de Escherichia coli. ¿Por qué? Porque solamente tenemos aquellos que son capaces de colonizar al ser humano. Esa es la primera diferencia. A nivel de resistencia tenemos más multiresistencia en la de las aguas residuales, también lo entendemos. Pero a nivel de diversidad genética, uno podría pensar, bueno, pues las de los ríos están allí y no tienen mucho, son E. coli muy distintos, pero apenas sin plásmidos, etcétera, etcétera. Y en cambio las otras tienen muchos plásmidos. La diferencia está en que las bacterias de las aguas residuales son muy poquitas, pero tienen muchísimos plásmidos distintos. Como hay muchos tratamientos antibióticos distintos que comparten entre ellas, muchos plásmidos distintos. Mientras que las bacterias de los ríos básicamente tienen 1 o 2 plásmidos muy prevalentes,
pero las Escherichia coli tienen unos cromosomas completamente distintos. Es decir, tenemos unas Escherichia coli en los ríos con unos cromosomas muy distintos y 1 o 2 plásmidos, mientras que las bacterias de las aguas residuales son muy pocos Escherichia coli, pero con muchos plásmidos distintos. Y esto es muy importante para que nosotros podamos determinar cómo podemos accionar contra ellas. Qué diversidad tenemos, dónde están los reservorios de esos genes de resistencia a los antibióticos. Y para acabar, por cierto, esto ya lo vimos ayer un poquito, estos son datos nacionales en España en hospitales. ¿Qué ha pasado con el consumo de antibióticos en marzo del año pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es que hemos tenido un aumento del consumo de antibióticos. Esto es el consumo de antibióticos en España en general. Y vemos que este es el clásico pico de enero. Pico de enero, gripe, utilización de antibióticos. Y vemos como aquí teníamos el pico de enero del 2020, luego en febrero empezó a descender y fijaos cómo ha aumentado de repente, inesperado, porque lo normal es que bajara en marzo. Normal. Tenemos un virus nuevo, no sabemos cómo tratarlo y empezamos a intentar utilizar muchos antibióticos, etcétera, etcétera. No solamente aumentó mucho el uso de acitromicina, sino que también de colistina, linezolid, es decir, muchos otros antibióticos de amplio espectro para ver si podíamos salvar a estos pacientes. En España, como vimos ayer, hemos conseguido más o menos controlar el consumo de antibióticos en hospitales, pero en muchos otros sitios del mundo de hecho se sigue utilizando acitromicina, etcétera, para luchar contra COVID. ¿Esto significa que va a aumentar la resistencia de los antibióticos en España? No lo sé. No lo sabemos y no estamos seguros. Porque por una parte, es cierto que en esa primera ola, y sobre todo al principio, hemos empezado a utilizar más antibióticos, pero luego hemos aprendido a controlar a los pacientes y luego igual Jesús nos cuenta un poco mejor, hemos aprendido a tratar a esos pacientes mejor y probablemente estemos utilizando muchos menos antibióticos que en ese primer mes. Y por otra parte, hemos empezado a controlar bien y mejor y más eficientemente las infecciones intrahospitalarias. Es decir, que mientras que antes las bacterias podían campar a lo mejor por sus anchas más fácilmente dentro de los hospitales, ahora, con los EPIs, con el control de infección, etcétera, etcétera, yo creo que hemos conseguido disminuir probablemente la transmisión de bacterias dentro del hospital. Y eso a lo mejor haya sido algo bastante ventajoso y que probablemente igual disminuye la cantidad y la diseminación de bacterias resistentes a los antibióticos dentro de los hospitales. Así que si realmente ha aumentado o ha disminuido es algo que tenemos que ver y probablemente cambie de un país a otro. Porque como os digo, en Latinoamérica, por ejemplo, se están utilizando muchos antibióticos todavía para el manejo de COVID, mientras que en España lo tenemos más o menos controlado. Bueno, como os decía, en general, mi actitud frente a la vida es optimista. Creo que estamos tomando acciones contra la resistencia a los antibióticos. Creo que no estamos todavía en el 2050. Espero que no lleguemos a las 10 millones de muertes al año, porque realmente esa predicción era ya hace unos años y si no hacíamos nada. Y yo creo que algo estamos haciendo, la muestra es lo que estamos haciendo ahora estos días, entonces creo que vamos a poder luchar realmente de forma efectiva si seguimos así contra la resistencia a antibióticos. La clave un poco es que seamos conscientes de que existe un flujo constante entre bacterias y genes de resistencia a antibióticos entre todos estos ecosistemas y que la única forma, en mi punto de vista, que podemos luchar contra la resistencia a antibióticos es desde un punto de vista de One Health. Y todavía un poco para los alumnos, esta es la unidad de resistencia a antibióticos que dirijo en la Complutense. Es una unidad multidisciplinar, es decir, tenemos gente de todas las áreas distintas y como veis intentamos entender cuál es el flujo de genes y de resistencia a antibióticos con genómica, con muchas herramientas entre estos distintos ecosistemas. Así que, bueno, quien quiera mandarme un mail o lo que sea para cualquier cosa que necesitéis y, bueno, os quería sobre todo agradecer vuestra atención. Así que, gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Venga. Hola, yo me llamo Victoria y soy del Departamento de Micro de la Facultad de Farmacia. Tengo una duda y es si se utilizan los mismos tipos de antibióticos para el tratamiento de infecciones en animales y en humanos. Intentamos... Sí, realmente te puedo decir que sí. Intentamos que no. Hay algunos antibióticos que se utilizan solamente en medicina humana, en medicina... Es decir, tenemos distintas listas, no sé cómo contestarte, porque también depende de si hablamos de animales de compañía o animales de producción de alimentos, que donde ahí cambia un poquito. Vamos a estudiar los animales de compañía que estamos abordando ahora mismo. De hecho, yo coordino ese plan junto con la gente del medicamento. Vamos a excluirlos, ¿vale? Animales de compañía los excluimos, que son unos animales donde el Ministerio de Agricultura pues tampoco se encarga un poquito, pero no mucho, el de Sanidad tampoco mucho, están ahí como una especie de agujero. No, excluimos animales de compañía, animales de producción.
En general, intentamos no utilizar, y de hecho está prohibido, utilizar antibióticos de última generación en animales de producción. No puedes utilizar carbapenemas, cefalosporinas de cuarta, etc. En general, intentamos seguir un sistema no punitivo. Es decir, no se prohíbe la utilización, ¿de acuerdo? Pero se está vigilando y se recomienda la desescalada. Así que, en general, algunos coinciden. Hay algunas moléculas específicas de medicina veterinaria. En un principio la idea era que no se generaran bacterias resistentes a los antibióticos que luego dieran lugar a fracaso terapéutico, pero la respuesta es: se utilizan moléculas conjuntas, pero muchas de ellas son solamente para uso, diría yo, de medicina humana, así en general. A lo mejor tenemos que parar las preguntas. Buenas, yo me llamo Javi, estudio farmacia en la Universidad de Granada y era más bien una duda sobre el mecanismo de acción de los inhibidores de conjugación que has comentado. ¿Cómo funcionan realmente? ¿Si inhiben los receptores, actúan en los pili? No sé. El mismo, ahora sí. En un screening anterior se hizo un screening de cientos de moléculas para ver cuál inhibía empíricamente la conjugación. Parece que inhibe la formación del pili del sistema de secreción tipo 4. ¿De acuerdo? Eso es un poco, o sea, inhibe la formación eso es lo que te puedo decir, del acoplamiento de una de las proteínas del sistema de secreción tipo 4, se impide, y con eso se impide la conjugación. ¿Hay alguna pregunta allá atrás? ¿Una o dos? Bueno, yo soy Sergio, estudio veterinaria en la Complutense y has comentado que estáis analizando heces para ver los genes que hay y hacer como autoantibióticos. Y mi pregunta es si es viable a corto plazo, porque por ejemplo con cepas de Glosopeda sí que se pueden hacer autovacunas en explotaciones, pero con antibióticos no lo había escuchado nunca. No, yo creo que no me he explicado bien. O sea, la idea de secuenciar el microbioma de los individuos, sea seres humanos, o sea, no es para producir antibióticos ni autovacunas ni nada, ¿no? Realmente es para decir, pues imagínate, me secuencio las heces de Jesús y tiene un gen de resistencia a una cefalosporina de tercera generación, pero no de cuarta. Y tiene genes de resistencia a antibióticos para todos ahí en sus heces. Y digo, bueno, pues, fenomenal, le voy a dar una cefalosporina de cuarta o de quinta, y entonces a lo mejor con eso tengo la suerte de que realmente ese antibiótico sea más efectivo que si le doy una de cuarta, que a lo mejor esa bacteria, ese antibiótico, lo que haga es llevar a la movilización de ese gen de resistencia y que la bacteria patógena lo adquiera rápidamente. Pero no era realmente para la utilización de antibióticos, o sea, la formación de antibióticos. ¿Había una pregunta más atrás? Sí, antes de pasar a esa, perdona, hay una pregunta en el chat, Bruno, sí, que dice que ¿para qué se utilizan las ingentes, o se han utilizado las ingentes cantidades de colistina en sanidad animal? Bueno, o sea, la historia de colistina no os quiero aburrir, pero bueno, la colistina es un antibiótico que se descubrió en los años 50 más o menos. Se empezaron a hacer los ensayos clínicos en seres humanos y eran ciertamente a nivel parenteral nefrotóxicos, relativamente nefrotóxicos, comparado con las cefalosporinas de tercera generación que se estaban descubriendo en ese momento. Entonces, pues comparativamente, qué tóxica es la colistina y qué poco tóxicos son otros antibióticos que se estaban descubriendo en esa época. Entonces, por eso se dio para la utilización oral en animales. Y entonces ahí se ha estado utilizando durante muchísimo tiempo para diarreas, sobre todo para prevenir diarreas de lechones, etcétera, y se ha utilizado a nivel oral con mucho éxito hasta que el aumento de las resistencias a carbapenemas y antibióticos de última generación en medicina humana hizo que de repente alguien dijera, este ejemplo lo pongo mucho, pero lo voy a repetir. Hay dos señores así, ahí está Jesús y un compañero suyo de frente de un paciente ahí que se está muriendo, y entonces dice un señor, este paciente se me va a morir, no tiene una Klebsiella resistente a carbapenemas, no tengo ningún antibiótico. Y entonces dice Jesús, pues hay un antibiótico que utilizan en animales, bueno, existe tópico también, no se utiliza mucho, se llama colistina. Y entonces dice el compañero de Jesús, dice, ya, pero eso es súper nefrotóxico, tío, eso no se utiliza en medicina humana. Y entonces dice Jesús, muy bien dicho, dice, ya, pero prefiero curar a lo mejor o tener un problema de una nefrotoxicidad en este paciente o de una insuficiencia renal dentro de 3 días que se me muera esta noche. Y entonces le dice, pues a lo mejor tienes razón, venga, vamos a intentarlo. Y así es como se empezó a utilizar colistina para tratar a pacientes que no tenían ningún otro antibiótico que se podía tratar, y se empezó a utilizar colistina. Ahora se
maneja relativamente bien y ya no siempre da lugar a nefrotoxicidad, pero realmente es un antibiótico que se había descartado por su toxicidad y que ahora se utiliza en medicina humana. Lo cual también te da un poco la idea de dónde estamos. Estamos echando mano de antibióticos que habíamos desechado por tóxicos en 1953 y ahora esos son los antibióticos de último recurso que tenemos. Eso te da una idea de la emergencia que tenemos de nuevas moléculas o incluso a lo mejor de rescatar otras moléculas, pero esa es la situación de emergencia que tenemos un poco. Ya te paso la pregunta y hacemos el break para el café. Hola, soy Enes de Veterinaria Complutense y mi pregunta es, o sea, si la técnica se debe inhibir la conjugación mediante inhibir el paso del pili, o sea, ¿cómo podría ser eficaz frente a las bacterias que tienen pequeño plásmido? O sea, que no pueden... Es que su fenómeno puede codificar para una... Muy buena pregunta. Me alegro, significa que has entendido lo que he dicho. Claro, contra esas no es, evidentemente, porque no inhibe la conjugación, pero no inhibe que un fago coja un gen de resistencia y se lo pase a otro. Contra esas no inhibe en absoluto. Eso te doy toda razón. Inhibe solamente aquellas resistencias que se transmiten por conjugación, pero no las que se transmiten por fagos o por transformación, otro mecanismo. Eso es obvio. Gracias. Muy bien, Bruno, pues si te parece, cortamos aquí, dejamos tiempo para el café. Son y 10, ¿qué dejamos? ¿Hasta menos 25, por ejemplo? Como tú digas. Muy bien. Y volvemos, y luego recordar que tendremos una mesa redonda. Después de comer hay una charla, luego la mesa redonda y tendréis oportunidad de seguir haciendo preguntas.